Vamos a ir al mensaje de esta mañana, capítulo 23 de Hechos. ¿Cuántos siguen alegres? Capítulo 23 es una continuación de la vida de Pablo, el apóstol Pablo. Bueno, no todo fue color de rosa. Predicar el evangelio no es un asunto muy fácil. Él fue un hombre, su conversión la ha narrado 2 veces, en el capítulo 9 y luego la narra en el capítulo 22 y luego él enfatiza que un día se encontró con el Señor y de que se encontró con el Señor lo llamó al ministerio hacia los gentiles y él predicó fielmente la palabra de Dios, pero en medio de todas esas circunstancias de la vida, más de alguna vez él se sintió desanimado. No quiero que levante la mano nadie, porque si dijera quién ha estado desanimado alguna vez, todos levantaríamos la mano. Más de alguna vez hemos estado desanimados o no. Todos hemos estado desanimados por alguna circunstancia de la vida, hemos estado desanimados más de alguna vez. Entonces, Pablo, en su narración, en su testimonio y en lo que él vivió a través de la vida, después que Dios lo llamó a predicar el evangelio, no fue una vida fácil. Él nos da muchos ejemplos de que la vida en el Señor no es fácil. Por eso es que algunos renuncian y se van al mundo otra vez o se desaniman porque creen que la vida en el evangelio es una vida color de rosas y que no vamos a tener ni un problema en la vida cuando somos cristianos. Pero el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahí es donde viene que cuando perdemos de vista a Dios en nuestra vida, entonces lo perdemos todo, perdemos dirección. Es como un barco en la marea, en el mar, que no sabe para dónde va, perdió el control, va a ir a parar donde sea. Así son aquellos que un día se enfocaron en Cristo, pero desanimaron y se fueron. Ahora andan a la deriva, van a dar cualquier cosa les lleva para allá, de un viento y un viento para allá, y no son firmes en Dios. Pero este hombre, al apóstol Pablo, nos da un gran ejemplo trascendental en la vida cuando él da testimonio de cuando creyó en Dios. En realidad fue un hombre que dio testimonio de que de veras el Dios en quien había creído era un Dios de poder que transforma y que cambia al hombre, y no solamente para vivir en un estilo religioso, porque él de por sí era religioso, ¿no? Era fariseo, pero él nunca se había encontrado con Jesús. Hay gente que nunca se ha encontrado con Jesús, solo vive estilo religioso, pero no vive la vida como Dios quiere que vivamos. ¿Cuántos se han encontrado con Cristo alguna vez? Mira, al menos hay 2. Pero necesitamos encontrarnos con Jesús. ¿Cuándo cambió la vida de Pablo? Cuando se encontró con Jesús. Si tú no te has encontrado con Jesús, entonces no sabes a quién sigues. Ese es un testimonio de este real, ¿no? Había una hermana muy poderosa en la iglesia que hacía diferentes cosas, muy animada, muy líder y hacía de todo, y todo el mundo la tenía en gran aprecio porque era una mujer servicial a Dios y todo. Pero el pastor de la iglesia empezó a predicar acerca del nacer de nuevo, y toda la semana y desde lunes hasta domingo, y el domingo concluyó que es necesario nacer de nuevo y encontrarnos con el Señor y tener una vida nueva en Él. Y decían unos: ¿por qué solo de eso está predicando el pastor? Del nuevo nacimiento, que hay que nacer de nuevo, que hay que nacer de nuevo. Pero el día domingo, cuando hizo la invitación, que esta hermana muy activa por muchos años en la iglesia, 30 y pico años sirviendo a Dios fielmente, pasó al altar cuando él la invitó y dijo: ¿alguien quiere este día nacer de nuevo? Y la hermana pasó y decían todos, se quedaron. Oye, la hermana Panchita tiene 30 años de estar aquí sirviendo al Señor en todo, y hoy está derramando lágrimas, llorando en el altar porque el pastor llamó a que viniéramos a él a nacer de nuevo, a encontrarnos con Jesús. Y hasta el pastor estaba, dice: ¿y esta hermana qué? Si ella es la que nos ayuda aquí en todo. Y dijo ella en público: pastor, dice, nunca había entendido en mi vida que era necesario nacer de nuevo. Y dije yo: ¿cuántos de nosotros sabremos en la iglesia que no sabemos que hay que nacer de nuevo, que hay que encontrarnos con Jesús? ¿Nos vamos entendiendo?
¿Cuántos habrán por eso cuando dije yo, ¿cuántos se han encontrado con Jesús y han nacido de nuevo? Solo 2, porque creo que no nos entendimos. Pero es necesario que nazcamos de nuevo y que nos encontremos con Jesús, porque de ahí va a comenzar el cambio. Cuando nos encontremos con Jesús, entonces vamos a empezar a cambiar. ¿Amén o no? Sí, porque Él es el que cambia. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Yo al principio creía que podíamos cambiar a los hijos y agarrarlos como nosotros queríamos, porque venimos de eso. Ya sabe que los latinos venimos con ese espíritu de... Hay una profesión muy especial que tenemos los latinos, machología se llama. Y uno cree que todas las cosas las va a hacer uno así como le enseñaron a uno a ser machito y a hacerlas como uno quiere. Pero eso es cuando los niños están chiquitos, pero cuando llegan a grandes, a ver si lo puede usted dominar. Usted no puede cambiar si el Espíritu Santo no obra en el hogar y en la familia, en los hijos, en la esposa y en todo. A nadie podemos cambiar. Solo el Espíritu Santo puede cambiar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Porque sí, porque nosotros a veces queremos cambiar a alguien a la fuerza y no se puede. Solo Cristo puede cambiar. El Espíritu Santo puede cambiar. Por eso hay que someternos a Él y vivir con Él y estar con Él. Y que viva dentro de nosotros, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, que ahí ande con nosotros. Bueno, Pablo pasó por tantas situaciones difíciles, pero tenía un compromiso con Cristo, tenía una fidelidad con Cristo, pero tenía también la providencia de Dios. Dios estaba con él y lo respaldó en muchas circunstancias. Pero en cuanto hablamos de su humanidad, como nosotros podemos hablar de la nuestra, él tuvo también debilidades. Fue golpeado, fue dado por muerto, lo arrastraron, fue en la prisión, naufragó, hizo tantas cosas que pasó, pero con todo eso seguía sirviendo a Dios. Entonces, ¿qué ejemplo podemos dar nosotros? Que en medio de todas las circunstancias de la vida debemos de tener ánimo para seguir adelante. Ese es el tema de hoy, ánimo, ánimo. Debemos de animarnos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús en muchas oportunidades habló del ánimo? Ya lo vamos a decir más adelante, pero ánimo tiene un significado en el griego que significa soplo. Ánimos. ¿Se acuerdan del Señor cuando invitó a todos sus discípulos y dice que sopló sobre ellos? ¿Qué sopló sobre ellos? El Espíritu Santo. ¿Y recibieron qué ellos? Poder. Entonces, el ánimo simboliza poder, esfuerzo, valor. Cuando alguien está desanimado, el ánimo lo puede cambiar el rumbo de su dirección. El ánimo, palabras de ánimo valen más que dinero. Alguien ha estado desorientado, desanimado, ya no quiere, pero cuando vienen las palabras de ánimo de alguien que lo levanta y con esas palabras poderosas que le dice, hace que cambie de rumbo. Oh, dice, no había pensado en eso. Gracias por sus palabras. ¿Cuántos han escuchado eso de alguien? Gracias por haberme dicho esto. ¿Le dio qué? Ánimo. Le dio poder. Le dio valor. Amén. Eso es lo que el Señor es, lo que ya lo vamos a leer en el versículo 11, pero vamos a leer el versículo 23. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, el concilio era el Sanedrín, era como decir, el tribunal, pues, era la corte suprema de los judíos, ¿no? Varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Ya estaba la primera violación, porque de acuerdo a la ley romana, la gente no podía ser golpeada, tenía que ser procesada de acuerdo al mismo estilo que se debía hacer hoy también. Debía de haber testigos, debía de haber un proceso legal, ¿verdad? Pero ahora ya le estaban golpeando, denle en la boca. Imagínense ustedes, era como muchos gobiernos imperialistas y dominantes, burocráticos que han habido en este tiempo, que hacen lo mismo, ¿verdad? Donde hay países donde no hay un proceso legal, así estaban haciendo esto, denle en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Cuando le dijo Pablo aquí, pared blanqueada, era una metáfora que entre los judíos era muy popular para denunciar la hipocresía de la gente. ¿Se acuerdan? En Mateo 23,
27, cuando le habló a los fariseos, le dijo: hipócritas, parecen panteones blanqueados, que por fuera se miran bien bonitos, bien pintaditos, por dentro tienen huesos de muerto. Era para darle a conocer su hipocresía, que pretendían adorar a Dios de la manera que ellos querían, pero eran hipócritas porque su corazón estaba lejos de Dios y de los pobres y de toda la justicia y toda la misericordia que debían de tener por el pueblo. Entonces, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me manda a golpear?, le dijo Pablo. Versículo 4, los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección y de los muertos me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerillo, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel no resistamos. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Ahora ponga atención aquí. Ahí viene el ánimo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en mí en Jerusalén, así en ese también en Roma. ¿Quién se le presentó en la noche? ¿Quién se le presentó en la noche? Dígalo duro, fuerte. ¿Quién se le presentó? Gloria a Dios. Apenas les oigo. Y en medio de la noche. ¿Por qué esta vez no se le presentó a mediodía como cuando iba para Damasco? Se le presentó ahora en la noche, a medianoche. Fíjese que este es un proceso que viene del capítulo 22 y 23, por eso el final del versículo 22, 30 dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Ahora está frente al concilio, está frente al tribunal, frente a la gente que lo va a juzgar, frente a la gente que trae a multitudes de personas para hacer un juicio, según ellos, legal, pero no era legal. A ver cómo procesaban a Pablo, que si usted lee todo el capítulo, pero lo voy a sincronizar o lo voy a sintetizar o voy a hacer un resumen, es que Pablo no fue procesado de una manera legal, en una manera en que debía de hacerse, pero pasó todas esas afrentas, todas esas situaciones, todas esas vergüenzas según ellos, pero estaba sufriendo no porque él era un malhechor, ni porque él estaba mal, sino por la causa del evangelio de Jesucristo. No sé si usted se ha dado cuenta en este tiempo que hablar de diferentes cosas no causa división. Si usted habla de política, habla de economía, habla de sociología, habla de la moral, habla de la ética, habla de cualquier situación, no causa ningún problema en la sociedad. Pero empiece a hablar de Cristo, parece como si se arruinó la cosa. ¿O no? Ya. Hable en cualquier lado usted, en su trabajo, en la calle, en la escuela, en cualquier lugar. Empiece a hablar de Cristo y ya es como que las cosas ya no funcionan bien. Pero si usted habla de todo, puede hablar ahí de Facebook, que algunos son especialistas para hablar de eso, no sé cómo le hacen, para hablar de YouTube, para hablar de Twitter, para hablar de Instagram, para hablar de... ¿Cuáles son las otras plataformas? Ya me olvidaron. Ayúdenme. TikTok, ya saben, gloria a Dios. Usted puede hablar de todo eso que no causa. La gente está familiarizada con eso. Cuando habla de TikTok, está bonita la palabra, ¿no? TikTok.
Pero si habla del evangelio, Pablo estaba sufriendo no porque andaba hablando chismes, no porque estaba hablando incongruencias, no porque estaba loco de hablando cosas que que no tenían sentido, sino porque estaba predicando el evangelio de Jesucristo. Cualquiera podría decir, bueno, yo estoy dispuesto a sufrir por el evangelio de Jesucristo, pero muchos de nosotros no sabemos qué es sufrir por la causa del evangelio, porque aquí todavía no ha venido ese ambiente de sufrir por la causa del evangelio. Simplemente lo único que nos han hecho es cerrar la puerta cuando la gente no quiere, pero eso no es un gran insulto. Yo recuerdo que en mi país, cuando empezó el evangelio, aún yo todavía vi en mi niñez, pero mi padre me contaba más de la historia cuando comenzó la Asamblea de Dios en ese pueblo, cuando llegó el evangelio a Centroamérica. Y en nuestro país no habían iglesias más que solo la iglesia tradicional. Y la gente iba a hacer los servicios, eso sí todavía lo vio, debajo de los árboles, porque pues no había ningún cristiano en ese lugar donde iba, había que hacerlo debajo de los árboles. Y me acuerdo que habían veces que debajo de árboles de mango o debajo de un árbol de tamarindo, ahí se hacían los servicios y todos los hermanos cantando, alabaré, cuando la trompeta suene, y todos alegres ahí. Me acuerdo yo que tenían un bajo de esos que se toca parado, que va hasta por aquí, esos que le hacen pum, pum, así. Ese tocaba un hermanito no, y comenzando en lo mero recio de los servicios, en lo mero buenos, cuando ¡pam! La primera piedra, y me acuerdo que una vez el hermanito estaba tocando el bajo, así, pum, 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 ¡pam! Cayó una gran piedra, que un gran hoyo le hizo al bajo ahí. Ahí la primera pedrada, al rato venía otra, y los hermanos haciéndose ahí, haciendo los quites. Eso era difícil estar predicando el evangelio así. Nosotros aquí felices, hermanos, estamos en una gloria terrenal, ¿ya? Les cuento esto para que se animen un poquito, que evangelicemos al mundo, pero no hemos sufrido casi nada. Al rato la otra pedrada y que le cae a la guitarra, hubo otro hoyo, las cuerdas reventadas. Y esa no era nada. Al terminar el servicio, la gente del pueblo se venían como 10 o 15 con machetes echando chispas en las piedras ahí, haciéndole así, amenazando a la gente, que no, que ustedes están en contra de la Virgencita, que ustedes están en contra del Santo Rosario, y que están en contra, y la gente era celosa, pues, que oían hablar algo diferente del Evangelio y no les mencionaban sus virgencitas. Entonces era una cosa como que era otra cosa, algo diferente que ellos no habían oído cuando se llegaba a predicar el verdadero Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando yo veo la situación de Pablo, digo, este hombre sufrió todavía aún más, pero yo todavía estoy contándoles cositas nomás. Pero hay algunos que han muerto aún hasta por la causa del evangelio. Sufrió todas esas situaciones. Tras una serie de situaciones difíciles, Pablo pudo haber visto su circunstancia como una de días malos. Así como cuando nosotros decimos, este día sí estuvo bien malo. Pero no hay un día malo, sino depende de cómo nosotros estemos emocionalmente, porque en las buenas y en las malas nosotros debemos de glorificar a Dios. Debemos de darle gracias a Dios. El problema está que en nuestra mente nosotros dividimos qué día es bueno y qué día es malo. Pero todos los días son buenos cuando el Señor está con nosotros. Porque el creyente le da gracias a Dios en todo, ¿verdad? Cuando dicen todo, pues hay días que me voy a ir bien y días que me voy a ir mal, pero gloria a Dios, tu nombre sea alabado, Señor. Pero cuesta decir eso. Cuando nos va mal, cuando estamos enfermos, a ver si cuando estamos enfermos nos dan ganas de cantar. ¿A quién le dan ganas de cantar cuando está enfermo? Ay, que no aguanta aquí, ay, que no aguanta allá. Usted no va a decir, estoy alegre. Hombre, si no aguanta el dolor. Pero aún con todo debemos de dar gloria a Dios. Eso es lo que estoy hablando del ánimo. Debemos de tener ánimo, aunque cuando el Señor está ahí, hermanos, todos hemos pasado situaciones difíciles. Y en el momento oportuno, el Señor se le apareció a Pablo. Dios hizo un camino para que Pablo compartiera su historia con una cantidad de personas enorme para que el evangelio de él fuera predicado. Pablo insistió en terminar la carrera en la que Dios le había llamado. Todo desgastado, todo enfermo, todo cuantas cosas que debemos decir, pero él estuvo hasta el final de su carrera en triunfo en Cristo Jesús.
No importa cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Porque algunos comienzan y no terminan. Es como si alguien comienza una carrera de correr, ¿verdad? De esas atletas que van a correr, empieza, ¿no? Pero algunos a medio camino se ahogan, ya comenzaron mal. Pero el que comienza bien va a llegar hasta el final. Despacio, ahogándose, en que sea asfixiado, pero va a llegar hasta el final. Al creyente así va en este mundo. Pero con el ánimo de Jesucristo, yo les aseguro que vamos a llegar hasta el final. Vivos o muertos, pero vamos a llegar hasta el final en Cristo. Ese es el ánimo. Por eso el Señor nos anima a que permanezcamos firmes en Él. Jesús consuela a Pablo en medio de su tribulación. Todo el recorrido de Pablo ha sido de pura tribulación, de puro problema, de pura angustia, de puro dolor, de todas las circunstancias de la vida. Por eso nos da mucho ejemplo para que nosotros aprendamos de él y no creamos que solo yo. Porque mire, una cosa que he encontrado como pastor yo cuando voy a orar con la gente al hospital o vamos a diferentes lugares a orar por la gente cree que ellos son los únicos que están pasando ese dolor, esa angustia, esa situación difícil en ese momento, pero hay otros que están peor. ¿Y nosotros cómo es que solucionamos esto? Porque nuestra confianza está en el Señor. Aquellos están allá a la deriva sin Cristo. El que no conoce a Dios está a ver qué pasa, dice. ¿No ve usted que hasta creyentes dicen así? Vamos a orar a ver qué pasa. No, tiene que pasar algo cuando el Señor está ahí, porque Él está ahí. Y mire, quiero llevarnos al versículo 11 porque ese es el versículo central para mí. El ánimo, el valor que el Señor le da a Pablo en la noche. Jesús consuela a Pablo en la noche. ¿Cuándo es que vienen las situaciones más difíciles? ¿Ah? ¿Por qué en la noche le duele a la gente más todo? ¿Por qué en la noche viene más la angustia? ¿Por qué en la noche viene? Porque en las tinieblas, a la noche siguiente, o sea, en medio de toda esa turbulencia, que los saduceos, que los fariseos estaban divididos, que lo querían acusar de esto y lo otro. Y en el último él tuvo una estrategia y más bien les apartó la atención de lo que ellos estaban queriendo atacar a él. Y entonces ya ahora los fariseos y los saduceos se pusieron a discutir entre ellos que por qué había que si había resurrección o no había resurrección, si había espíritu o no había. Y ya empezaron entre ellos allá y ya dejaron un rato a Pablo ahí. Pero Pablo, a este momento, Pablo estaba en una espiritualmente o emocionalmente o en cualquier manera que usted la ve, Pablo estaba bien desanimado. Desanimado. Y entonces dice Jesús al día siguiente, a la noche siguiente de toda esta circunstancia que estaba atravesando difícil, se le apareció. Esto debe haber sido una noche difícil para Pablo. Su corazón anhelaba la salvación del Señor. Posible, Pablo dijo, tal vez dijo, se me pasó la oportunidad de haberles hablado un poquito más. Porque algunos han lamentado cuando se le ha pasado. ¿A cuánto se le ha pasado a veces una oportunidad de hablar más del Señor? Y dice, aquí hubiera sido buena oportunidad, se me pasó. Posible Pablo estaba diciendo, todavía debía de haber hecho más, porque el siervo de Dios que está enamorado de Dios y quiere servir a Dios, a veces cualquier circunstancia quiere aprovechar y cuando se le pasa una, se resiente por no haber hecho lo que Dios lo había mandado a hacer. ¿Cuántos han sentido así como medios culpables cuando usted ha tenido algo que tenía que haber hecho en la obra de Dios, pero no lo pudo hacer y usted, lo debía de haber hecho? ¿Ah? Algunos no sienten nada, pero otros se sienten contristados y debía haber hecho un poco más. Por eso muchos predicadores muy famosos, grandes predicadores, les han preguntado cuando ya es tiempo que en su lecho todavía hablan y todavía que están enfermos, pero pronto van a morir porque les han diagnosticado alguna situación. Dice, ¿qué usted hubiera hecho más por la obra de Dios? Y a veces han ganado miles de almas en todo el mundo y todavía dice, ¿qué usted hubiera hecho más? ¿Qué más hubiera hecho? ¿Qué hubiera deseado hacer más todavía usted de todo lo que hizo en toda su vida de 80 años? Y dice, hubiera querido orar más, hubiera querido predicar más el evangelio, hubiera querido leer más la Biblia. Y yo decía cuando oí ese testimonio, ese de Billy Graham, decía yo, y de Luis Palau, dije yo, estos hombres ganaron almas como de a montones y fueron fieles al Señor y todavía
Todavía se van sintiendo que no les alcanzó el tiempo para hacer todo lo que debían de haber hecho. Y nosotros que estamos vivos a veces no hacemos nada. ¿Cuánto me entienden? Tenemos la oportunidad y se nos acerca la gente y no le hablamos. Tenemos oportunidad en cualquier lugar y no le hablamos. Y él contristado porque todavía no había alcanzado todo lo que hubiera querido hacer. Triste porque debía de haber hecho tantas cosas por Dios y no pudo. Bueno, lo encontró el Señor desanimado. Quizás con lágrimas, Pablo tuvo un duelo por las oportunidades perdidas para Dios en momentos como este. Por lo regular uno siente eso, ¿verdad? Pero este hombre esforzado, valiente, sin miedo durante el día, en la soledad de la noche encuentra su fuerza gastada y el enemigo nunca tarda en tomar ventaja de él. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos animados cuando venimos a la iglesia, cuando estamos juntos todos aquí reunidos? Qué alegre, gloria a Dios. Cuando voy a mucha gente, yo le he preguntado, cristiano y no cristiano, dice, cuando yo voy a la iglesia me siento animado, me siento bien, dice, pero solo salgo y me da el problema. Lo que pasa es que no los viene a dejar aquí los problemas y la enfermedad y todo lo que tiene, no, que se los lleva de regreso allá cuando llega a su casa, pero vuelve a sentir lo mismo. Si aquí venimos a dejar nuestros problemas a los pies del Señor, para que el Señor haga lo que Él tiene que hacer y nosotros salimos libres como golondrinas, como águilas, volando alto, porque vamos livianos, porque el Señor ya nos quitó la carga que teníamos. Pero muchos entran cargados y salen cargados. Algunos ahí en la entradita, por la puerta principal, ahí voy a poner esto aquí, dice, ahí por el jardín, voy a poner esto aquí, dice, voy a entrar ahí para gozarme en el Señor y al regreso me lo paso llevando otra vez. No, así no funcionan las cosas. Usted deje las cargas al Señor y el Señor lo va a liberar de esa carga que lleva, de ese dolor que lleva, de toda la angustia que tiene, de ese desánimo que tiene. El Señor le va a animar en el nombre de Jesús, pero hay que ser fiel al Señor. No hay que servir al Señor solamente cuando tenemos necesidad, hay que servir al Señor en todo tiempo. Pablo no estaba desanimado porque algún día falló, sino el problema era que ya estaba drenado, ya estaba ya desgastado, ya estaba emocionalmente mal y el Señor se le apareció en la noche en el momento más oportuno. Dios llega siempre en el momento oportuno. Algunos piensan que el Señor llegó tarde. Ay, dice, si hubiera venido más antes. Estaban igual que Marta y María cuando se murió Lázaro. A veces nosotros, ¿verdad? Hubiera venido más antes Jesús, dice, no hubiera, mi hermano no hubiera muerto. Digo, yo te he dicho, le dijo Jesús, que si creyeres verás la gloria de Dios, le dijo a María Marta. Pero a veces nosotros creemos que Dios ya llegó tarde, ya sabes, ya no hay esperanza. Dice, no, pues el Señor está la esperanza, en Él está nuestra confianza. Él siempre llega a tiempo. Cuando tú estés pensando que el Señor llegó tarde, no llegó tarde, llegó a tiempo. Lo que pasa es que no llegó cuando tú querías, sino cuando Él quiso. Señor, le dijeron a la hermana de Lázaro, mi hermano allá se murió y ahora ya no hay esperanza, va a resultar pero en el día de la resurrección, dice, yo te he dicho que si quería ver la gloria de Dios y fuera, llévame al sepulcro, no Señor, ya llegue, ya, a veces los problemas ya lleguen, a veces los problemas ya no se pueden solucionar, ya están, ya se murieron, la esperanza, ya está llegue ya. Pero el Señor hasta de eso, cuando lo llevó al sepulcro allá frente a Lázaro, allá frente a la tumba, el Señor dice que con una voz estruendosa llamó a Lázaro y Lázaro resucitó, ya tenía 4 y ya está yedilla. Tu problema puede ser que ya hieda. Tu circunstancia puede ser que ya tiene mal olor. Tu circunstancia puede ser que ya no tiene esperanza. Pero en el Señor hay esperanza. Porque Él le da vida a lo que está muerto. Él levanta del muladar al que está perdido y le da nueva vida. Amén. Eso es lo que Él ha prometido en su palabra. Y viene y le da ánimo, pues. Fue en la oscuridad de esa noche cuando los temores vinieron sobre Pablo, cuando su confianza en Dios parecía fallar. Se le presentó el Señor, la presencia física de Jesús. Con Pablo fue una manifestación única, pero Jesús prometió a cada creyente estar siempre con ellos. Verás, en la parte B del Mateo 28:20 dice, yo estaré con vosotros todos los días ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué estás asustado? ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás afligido? Si Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿ya vino el fin del mundo? ¿Ya vino el fin del mundo? Bueno, el fin del mundo también para algunos es cuando se mueren. Hasta llegó su mundo. Pero otro va a ser hasta cuando Cristo venga que nos encuentre vivos, si es que estamos vivos, ¿no? Pero bueno, hasta ahí Él todavía está con nosotros.
Eso es en cuanto a a lo que está hablando que iba a estar con nosotros a través del Espíritu Santo. Pero después, aún después de muertos, todavía tenemos esperanza porque vamos a resucitar y vamos a seguir con Él todavía. O sea que va a ser para siempre. Entonces, ¿qué te afliges? ¿De qué me aflijo yo? ¿Por qué estoy asustado? ¿Por qué estoy desanimado? No, ya no quiero, pastor, porque me vieron mal. Ay, Dios. Eso no es nada, hombre. Ay, que ya no me saludaron. Ay, Dios, Señor, ándate a ver con la posición de Pablo ahí enfrente, a ver si. Eso no es nada, hombre. Que no me saludaron, pues saluda tú. Que no me abrazaron, pues abraza de unos 10 allí, date la grande abrazando a los hermanos. No ande agarrando excusas para desanimarse y luego ya se va. Porque en este tiempo, hermanos, hay más excusas que razones. Una cosa es excusa y otra cosa es razón. Así que ya no nos excusemos, mejor demos razones, pero a veces cuesta encontrarlas. Bueno, sigamos. Jesús sabía dónde estaba Pablo, no había perdido de vista a Pablo porque estaba en la cárcel. A veces, yo creo que aquí el Señor sabe si me va a encontrar. Yo no sé si el Señor va a estar aquí, o yo no sé si el Señor podrá venir hasta aquí donde me encuentro. El Señor está en todo lugar. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él sabe todo y Él ve todo. Y cuando pienses tú, Dios sabe dónde estamos. Aun cuando estemos escondiéndonos de los demás, el Señor está allí. Ay, voy a hacer este pecadito aquí, me voy a echar una porque aquí nadie me mira, el Señor ya te vio. Que voy a echarme un mi pitillo, ya el Señor ya te vio. Que voy a hacer tal cosa, el Señor ya te vio, no te puedes esconder. No nos podemos esconder del Señor, por eso no debemos de ser hipócritas, de lo que estaba hablando a los hipócritas, a los fariseos ahí. Debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Pablo estaba físicamente solo, pero no estaba solo. Jesús era suficiente para él. Solo porque no estaban los demás. Pero si Cristo está contigo, no importa que no haya nadie. Cuando estás en la cama del hospital, "Ay, nadie me vino a visitar". Ahí está el Señor contigo. Que estoy en problemado con esto. Ahí está el Señor contigo. Solo hay que invocarlo y llamarlo. Porque uno no llaman al Señor, siempre se ahogan solos y nunca llaman a Cristo, nunca lo invitan. Hay que invitar a Cristo a nuestro corazón. Pablo había salido milagrosamente de las prisiones antes, pero esta vez el Señor se encontró con él en la celda. Muchas veces nosotros exigimos que Jesús nos libere de nuestras circunstancias, pero Él quiere encontrarse con nosotros en ellas. O sea, ¿dónde se quiere encontrar contigo? ¿En el hospital? Aquí se van a confundir muchos. ¿Dónde te quiere encontrar el Señor? En el problema. Él provoca a veces ciertos problemas para encontrarte contigo, porque es cuando vas a venir. No es cierto que cuando estamos bien problemados, entonces, hasta nos arrodillamos. Oh, Señor, qué bien, gracias. Ahí es donde el Señor se quiere encontrar contigo en el problema. Cuando todo camina bien, a ver si se acuerda la gente. Ahí anda moviendo la colita y el esqueleto para todos lados cuando anda feliz. Pero un poco de problema, un poco de tristeza, un poco de dolor, un poco de ansiedad, y ahí venimos al Señor Jesús. Pero Él quiere que en todo tiempo tomemos en cuenta a Él, porque Él es suficiente. Si tienes al Señor, no necesitas a nadie más. ¿Cuántos están conmigo? Si tienes a Cristo, eso es suficiente. Él puede todo. Ten ánimo, Pablo. Jesús no solo estaba con Pablo, Él le dio palabras de consuelo, palabras de ánimo en la noche, en la oscuridad. Jesús estaba ahí para animar a su fiel siervo de Dios. Era un hombre fiel. Dios está ahí con los que son fieles con Él. No estoy haciendo la diferencia. Con aquel que le toma en cuenta, porque la Biblia dice que al altivo, al mañoso, al que no le toma en cuenta, dice que de lejos lo mira, pero dice que al que se humilla y pide ayuda de Dios, dice que ese ahí está él, al que está, ahí está. La próxima vez que estés solo, no te sientas solo, no te sientas como que no hay nadie contigo, invoca al Señor, ahí va a estar el Señor contigo en cualquier lugar. Gloria a Dios. Ten ánimo, le dijo. Puedes pensar que las cosas marchan mal ahora mismo, pero es posible que ni siquiera conozcas la mitad. Pero Jesús lo sabe y todavía te dice ánimo. ¿Por qué? No porque todo esté marchando bien, pero porque Dios todavía está en su trono.
Él no se ha movido todavía. Todavía cumple sus promesas, porque dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cualquiera puede tener ánimo cuando todo va bien, pero el cristiano puede tener ánimo cuando todo está mal, sabiendo que Dios es poderoso y maravilloso sin importar la crisis del momento. Quiero mostrarles un pequeño video donde a veces es un simbolismo de que el Señor esté en cualquier circunstancia, en cualquier dolor, en cualquier lugar, en cualquier área de la vida que tú estás atravesando. Póngale atención. Yo quería solo ver 30 segundos, pero mi ingeniero técnico dice, veámoslo todo, y va a tardarse un poquito de minutos, pero vamos a verlo en el nombre del Señor. Póngale atención. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú
¿Hay algún lugar donde no esté el Señor? Está en todo lugar. No importa, vimos cuántos ejemplos hay en la vida que nosotros es parte de nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos lugares, en cuántos lugares nosotros estamos? En diferentes momentos, en diferentes situaciones. Y el Señor está con nosotros. Cuando le tomamos en cuenta en nuestra vida. No vivamos sin Él. Este día más de alguien necesita a Cristo que esté ahí para darle ánimo. Alguien necesita este día a Cristo para que se sienta animado. Porque el Señor le da ánimo a la persona. Hoy te dice, ten ánimo. No te desanimes. No pierdas tu dirección. No pierdas tu caminar conmigo. Ven conmigo, porque en mis brazos estás seguro. Porque en mis brazos siempre estarás feliz. Porque Él es el único que da felicidad. Dios es el único que da esperanza. Donde nadie puede hacer algo, el Señor puede hacer todo. Si este día alguien vino desanimado, no te vayas así. No te vayas así. Yo quiero pedir esta mañana que los que quieran oración, que no te dé vergüenza desanimado. Yo también he estado desanimado a veces. Y he tenido que ir a que oren por mí. Mi esposa muchas veces ha orado por mí, porque le digo, ora por mí porque me siento tan desanimado este día. Mi esposa a veces que me ha tenido que ungir con aceite para dar ánimo, y yo a ella, y así viceversa. Porque a veces sentimos así. Y si este día tú seas desanimado y has dicho, voy a tirar la toalla, ya mejor ya no. No, ya no, ya creo que la vida no tiene sentido. La vida sí tiene sentido, pero en Cristo. Porque nada de este mundo llena ese vacío. Nada de este mundo llena el vacío que necesitamos. Por eso necesitamos ese ánimo del Señor, que Él viene para confortarnos, para que podamos comenzar de nuevo. Tal vez era tu final, pero hoy puede ser tu nuevo día en Cristo Jesús.